Y le damos la bienvenida de una vez a la profe Marta Alfonso, una representante que sin duda alguna deja huella en el Congreso de la República y decir que deja huella es bien importante para, digamos, un cargo que eh, históricamente en el Tolima ha sido más bien como opacado por la falta de gestión y de trabajo. Ella llegó al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, y como lo habíamos señalado en ocasiones anteriores, pues su gestión brilla porque ha estado, digamos que impulsando dos grandes reformas del gobierno nacional, ha estado vinculada a muchas iniciativas en cuanto a el proceso legislativo, 102 iniciativas, de las cuales 12 son de autoría propia y 90, es que estamos hablando de 102 iniciativas, 90 en calidad de coautoría. Profe, bienvenida a Enfoque Noticias, bienvenida a Enfoque TV, es un gusto tenerla en este espacio para hablar. Hablemos de legislación, pero también hablemos de política. Muy buenos días para ti, para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia de Enfoque que nos escucha hasta ahora. Bueno, pues sí, terminamos un periodo de 4 años de mucho trabajo, de mucho compromiso con el voto de confianza que nos dio la gente en el departamento del Tolima, un voto de opinión, un voto también de los sectores alternativos, progresistas, de izquierda del departamento del Tolima que hace 4 años me apoyaron y que pues yo creo no haber defraudado. Fui fiel y coherente al proyecto político que nos representa, que hoy está encabezado por el presidente Gustavo Petro, y llegué al Congreso a hacer una labor legislativa de altísimo nivel, rigor y disciplina, ponente de dos reformas nacionales, de dos reformas de gran impacto, la reforma a la salud, la reforma pensional. Participé activamente en el debate de la jurisdicción agraria, en el debate del campesinado como sujeto de derechos, en el debate de la reforma a la ley 30, en el debate de la reforma laboral, entre muchas otras, siempre respaldando estas iniciativas que vinieron del gobierno o de la bancada progresista, y además haciendo un trabajo legislativo propio en muchos temas de salud, de derechos de las mujeres, de derechos de las juventudes, que fueron nuestros tres principales temas de agencia legislativa dentro de este Congreso, con muchas iniciativas de autoría, en coautoría o como coordinadora ponente de estos proyectos de ley en mujeres, en salud, en jóvenes, incluso en otros temas de carácter alimentario. Profe Marta Alfonso, un saludo especial. Usted menciona que no defraudó a la gente y hay que resaltar que yo desde mi punto de vista periodístico considero que así fue porque el trabajo suyo en el Congreso de la República ha sido muy técnico y siempre me ha llamado poderosamente la atención lo que han sido sus debates de control político y asimismo sus ponencias. Pero le quiero hacer énfasis especial en las pasadas elecciones legislativas. ¿Usted con esa votación cómo se siente? ¿Se siente defraudada? ¿O resalta la ciudadanía que la acompañó el 8 de marzo en su candidatura a la Cámara de Representantes? Que además son votos independientes, ¿no? Independientes de ella y de su movimiento en obra. Así es, Ludin. ¿Cómo se siente, profe Marta Alfonso? Hola Daniel, un gusto saludarte. Me siento muy tranquila, solo tengo gratitud para la gente. Me parece que ha sido en efecto un voto independiente que demuestra y derrumba sobre todo todas las calumnias de las que fui objeto durante toda la campaña, incluso por sectores del mismo progresismo, diciendo que yo no tenía votos, que yo no tenía respaldo de la gente, que yo era una traidora, que yo me había acomodado en la política a nivel nacional y que había abandonado las bases. Toda esa campaña de desprestigio que se me hizo, pero además pelear contra el partido de gobierno que tiene hoy un respaldo popular impresionante y en cambio un castigo muy fuerte al Partido Verde, pues era muy difícil mi situación
situación en la lista y mi situación frente al electorado. Sin embargo, hemos logrado demostrar que sí había un trabajo, que sí había una legitimidad, que sí hay un respaldo político muy importante, casi 13.000 votos, sin contar pues aquellos que pudieron robarse en estos procesos electorales que son tan complejos, cerca de 13.000 votos sin respaldo ni del gobierno, ni de la izquierda tradicional, ni de estructuras políticas poderosas, un voto construido a punta de trabajo y de legitimidad frente a la gente, y eso nos permite sentirnos muy tranquilos. Si creyeron que nos estaban derrotando, todo lo contrario, le están dando vida propia a un movimiento que había sido desconocido sistemáticamente durante 4 años, que es nuestro movimiento social y político que se llama Movimiento en Obra. Con el saludo muy especial, profe Marta Alfonso, pues primero déjeme felicitarla porque, como lo manifiestan aquí mis compañeros, en realidad su trabajo por la Cámara de Representantes fue muy importante, no solamente para el departamento del Tolima, sino para nuestra nación. Y mi pregunta va enfocada en el siguiente punto. Primero, ¿qué le deja esa experiencia de su paso en estos últimos 4 años por el Congreso de la República? ¿Y qué se viene políticamente para su estructura, esa estructura independiente? ¿Y qué piensa de los que aseguran que usted sería uno de los mejores perfiles de los sectores alternativos ante una posible precandidatura a la alcaldía de Ibagué? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, pues nos deja un inmenso aprendizaje. Durante más de 30 años, cerca de 30 años, no hubo representación de los sectores alternativos en el Congreso. Estuvieron, por supuesto, varios liberales muy destacados, también fue senador el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud. Bueno, nosotros hemos tenido representaciones importantes, pero tal vez en las últimas 2 décadas no se había tenido representación en el Congreso por parte de los sectores alternativos. Y llegar allí creo que fue muy importante para el movimiento alternativo del departamento del Tolima. Aunque algunos sectores lo quieran desconocer, yo creo que mi trabajo en el Congreso permitió una legitimidad para ese movimiento alternativo en el departamento del Tolima, que quienes son votados en estos sectores llegamos a trabajar, llegamos a votar a conciencia por las grandes mayorías, en beneficio de las grandes mayorías del pueblo colombiano y del Tolima. Así que yo creo que ese aprendizaje es muy importante para todo el progresismo del departamento. Creo que hoy nos sentimos más convencidos de que se puede, de que tenemos un lugar de avance en el progresismo en el departamento del Tolima, y pues eso creo que es una labor importante. Hoy hay mayores niveles de conciencia en el departamento del Tolima, en la ciudadanía, y yo me considero parte de quienes pudimos parir ese nuevo momento en la historia política del departamento del Tolima. Segundo, muchos aprendizajes también de lo difícil que es, ¿no? Mucha gente cree que un congresista llega y a manos llenas tiene el poder, puede pedir lo que quiere, le dan puestos, entidades, y eso no es tan así. La política colombiana y el Estado colombiano desafortunadamente se ha hecho bajo unas estructuras de poder muy complicadas, muy clientelares y de grupos de poder que están muy enquistados en el Estado, incluso aunque se cambie de gobierno. Entonces no es que uno llegue aquí con las manos llenas pues de poder y pueda repartir ese poder a diestra y siniestra. Ese es un ejercicio que lo tenemos que ir transformando lentamente y con mucho trabajo y con mucha conciencia, y eso se construye paso a paso, día a día y poco a poco. Entonces es un aprendizaje importante que me ayudó a madurar en la política, que me permitió una perspectiva de la política también de largo plazo, que me tiene tranquila por eso frente al resultado del 8 de marzo en lo personal y para nuestro movimiento, y pues que tal vez mucha gente no entiende, por eso también cuestionamientos muy duros que se me hicieron, sumado creo yo a un machismo exacerbado que no solamente lo viví yo, lo vivieron otras mujeres en campaña. La representante Olga Beatriz, por ejemplo, sufrió también un ataque sistemático, y producto de eso termina
disminuyéndose la participación de las mujeres en la bancada del departamento del Tolima. Pasamos de tener 3 mujeres representando el departamento a tener solo una de 6. Entonces, creo que todos estos aprendizajes maduran para la política de largo plazo. Y ojalá sí también lo comprenda el movimiento social, el movimiento alternativo y el progresismo del departamento del Tolima, para que tengamos un tránsito por el Congreso mucho más tranquilo, que no se exijan cosas que por ejemplo no son competencia de un congresista, como llevar mercados, llevar bultos de cemento, conseguir trabajos, porque nuestra labor principal es legislar, que fue en lo que yo me concentré. Y frente a la segunda inquietud, bueno, pues yo no lo he propuesto ni me he autoproclamado, como sí lo están haciendo otros, candidata o precandidata a la alcaldía de Ibagué, pero fíjate que me ha parecido muy lindo que es como una iniciativa ciudadana. Yo no recuerdo, creo que un joven lo pone a rodar en redes sociales y creo que ha tenido una muy buena aceptación. Y bueno, pues si la gente cree que yo tengo la posibilidad de representar el movimiento alternativo en una aspiración a la alcaldía, tendremos que valorarlo. Lo vamos a pensar, por supuesto, porque creo que tenemos toda la capacidad, creo que las mujeres hoy tenemos toda la posibilidad de gobernar, de ejercer este tipo de cargos, así que estará dentro de nuestros temas a discutir en los próximos meses. Profe, yo tengo dos preguntas en conjunto. La primera va enfocada a que quisiera conocer su opinión frente a lo que fue esa consulta de la izquierda en su momento. ¿Usted cree que de pronto el no participar de esa consulta debido pues a todas las decisiones tanto jurídicas como políticas le pasó factura durante el 8 de marzo? Ese, digamos que no aparecer en ese tarjetón en su momento no le permitió impulsar lo que sí permitió lo que fue las otras 2 candidaturas de los alternativos. Y lo otro, vemos que evidentemente, y todo el mundo lo conoce, que hubo ataques desde el mismo sector alternativo, pero ya de cara a unas elecciones a la alcaldía, ¿usted estaría dispuesta de pronto a integrar, digamos que una consulta para esa candidatura desde el sector alternativo? ¿Le parece una opción hacer una consulta y que aparezca su nombre, o usted más bien va a levantar la mano con todo el derecho, porque además, como lo resaltamos, en este momento la votación suya es la mayor de todos los sectores alternativos que han alzado la mano a la alcaldía de Ibagué o a otros puestos políticos en el departamento? ¿Usted cree que podría integrar una consulta? ¿Lo ha pensado? Nos dice que no ha, digamos que calculado la llegada a una alcaldía, pero pues ya se está dando en la opinión pública. Todo el mundo dice Marta Alfonso tiene la mejor hoja de vida, tiene votos, porque hoy en día los tiene más que los otros que han levantado la mano a la alcaldía. Sí, yo también creo que tenemos toda la legitimidad para una candidatura a la alcaldía de Ibagué. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Mi principal objetivo en este momento es que tengamos la posibilidad de darle continuidad a un gobierno progresista. Es decir, el tema del momento y el objetivo del momento tiene que ser ganar la presidencia de Colombia en cabeza de Iván Cepeda y de Aida Quilcué. Ese es mi principal objetivo en este momento, y creo que quienes se han aventurado y ya están tratando de ungirse como candidatos a la alcaldía y pidiendo consultas a la alcaldía, pues se les ve que no tienen realmente un interés en el proceso progresista, sino en un interés personal por seguir viviendo de la política. Yo no tengo ese problema. Yo soy una mujer trabajadora que en el Congreso o por fuera del Congreso tengo que seguir trabajando para vivir, para sostener mi familia, para los gastos de mi madre, de mi familia. Es decir, yo no tengo ese problema de estarme buscando una candidatura para poder permanecer en la política o tener vigencia en la política. Entonces yo estoy en este momento concentrada en la campaña de Iván Cepeda a la presidencia. Es mi principal objetivo, y creo que la construcción de una candidatura progresista a la alcaldía de Ibagué tiene que darse después de que ganemos las elecciones, después de que ya tengamos presidencia.
lo primero. Lo segundo es que yo soy una demócrata y por supuesto que sí hay que participar en una consulta porque así lo requiere el momento político y lo definimos de manera colectiva y democrática, pues habrá que hacer la consulta. Eh, Sin embargo, también creo que para eso falta un tiempo y que serán los diálogos políticos al interior de las fuerzas progresistas la que determinen el grado o el mecanismo a través del cual se defina una candidatura de unidad a la alcaldía de Ibagué. Y último, para responder la primera parte de tu pregunta, yo creo que sí me pudo pasar factura el no haber participado en la consulta. Desde el principio se lo dijimos a las direcciones políticas del pacto histórico, que no se hiciera consulta en el departamento del Tolima o que si se hacía fuera una consulta de un carácter distinto interpartidista para que pudiera participar el Partido Verde. Finalmente eso no se concretó en las mismas afugias políticas y en las mismas disonancias que hay al interior del pacto histórico. Terminamos no participando y eso seguramente pudo cobrarnos una factura muy, muy costosa porque, por supuesto, venían los otros candidatos de ser candidatos a la alcaldía de Ibagué, de ser candidatos en una consulta, es decir, en un ejercicio de posicionamiento político que lo es todo en estas elecciones. Pero como les digo, yo estoy tranquila con el resultado. Si hay sectores que creen que con esto me derrotaron, no, yo no tengo apego por este cargo, hice una labor que me fue encomendada por la ciudadanía y por los partidos políticos y movimientos que me respaldaron hace 4 años, la hice con honestidad, miro de frente a la cara diciéndoles cumplí mi palabra y estos cargos son transitorios, yo realmente no soy una política profesional, yo soy una mujer trabajadora en la academia, en el Congreso, en la Universidad del Tolima, en donde me toque, yo seguiré haciendo la labor que he hecho porque no me considero una política profesional, una política de oficio, como si muchos pues creo que no se ven en otra cosa que no sea participando en elecciones. Yo no, yo estoy realmente muy tranquila con el resultado, sobre todo porque pudimos demostrar que nos atacaron de una manera absolutamente violenta, ejerciendo mecanismos de violencia política en mi contra y de desprestigio y con narrativas que intentaron silenciarme, negarme dentro del proceso político y pues demostramos que en efecto tenemos un movimiento, un respaldo, una estructura y una credibilidad de muchos y muchas tolimenses. Profe, sabemos que tiene un compromiso, pero antes le quiero preguntar sobre el tema de Iván Cepeda en el departamento del Tolima. ¿Cómo cree usted que está posicionada la aspiración presidencial del senador del Pacto Histórico y qué piensa de la ubicación en el tarjetón? Mire, él y su fórmula adherida a Quilpué quedaron en primer lugar del tarjetón. ¿Eso qué tanto beneficia a la aspiración presidencial del Pacto Histórico? No, pues todo junto. Yo creo que hoy el respaldo popular de la gente que tiene más conciencia y que entendió que elegir un Congreso y también una presidencia que luche por sus derechos es fundamental. Esa es una esperanza y es un derecho que la gente no se va a volver a dejar arrebatar. Segundo, pues que quedemos en el primer lugar del tarjetón, por supuesto, nos permite una posición privilegiada. Yo creo que Dios está también alumbrando cambios en este país, permitiendo y abriendo caminos para que la verdad y la justicia avancen y en esa medida pues yo estoy muy contenta, me parece que eso nos da una enorme posibilidad, no solamente por estar ahí, porque eso no lo es todo, sino por el respaldo de la gente. Estas elecciones demostraron que el pacto histórico, el proyecto progresista, el ejercicio que ha hecho el presidente Gustavo Petro en representación de ese proceso progresista en Colombia tiene mucha acogida porque es la primera vez que el pueblo colombiano de a pie se siente representado, se dan peleas como el salario mínimo, como la salud, como las
pensiones, como el derecho a la tierra, como el derecho a los alimentos, como el derecho al agua, entre muchos otros que por primera vez se ponen en la agenda pública en el Congreso y en el gobierno. Eso no había pasado antes y por eso yo creo que el pueblo se siente representado y hoy está votando pacto histórico, proyecto progresista, cambio, transformación para un progreso general que necesitamos en las clases menos favorecidas históricamente. Profe Marta Alfonso, feliz mañana, gracias por acompañarnos a través de Enfoque TV. Sabe que este medio de comunicación siempre tiene las puertas abiertas. El Congreso la va a extrañar mucho, pero sabemos que tenemos Marta Alfonso para mucho tiempo en este terreno político. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por el espacio.